Nos acompaña Rudecindo Vega Carriazo, abogado, político, y también Eduardo Cáceres Valdivia, filósofo e investigador social. Vamos a empezar con lo que está ocurriendo en estos momentos en el Parlamento, la presentación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrianzen, para solicitar al Congreso, como corresponde constitucionalmente, el voto de confianza. Empezamos con Rudecindo Vega. Rudecindo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación de estar nuevamente en Pulso Informativo. ¿Qué impresión o expectativa de lo de Ninguna, porque tampoco sorpresa ni espero nada del discurso del Premier, porque creo que ya todo está acordado previamente, ¿no? Este es un premier que fue puesto por el Congreso. Este premier no lo ha puesto Dina, lo ha puesto el Congreso. Y los cambios ministeriales que acaban de hacer hace menos de 48 horas también los ha hecho el Congreso. Entonces el Congreso va a dar la investidura a su gabinete. Entonces uno no puede esperar nada. Sí me sorprende lo que ha declarado y en su discurso ha señalado el premier. Hace una propuesta que uno dice, esta propuesta para realizarla necesita unos años, un par de años, por lo menos hasta el 2026. Pero yo dudo de que este premier pase incluso el 28 de julio. O sea, vamos a decir, entonces por eso digo, no espero nada. El 28 de julio, ¿no?, de este año, ¿no cree que llegue? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en una crisis tan grande, de tanta incredulidad. El premier en los pocos días ha demostrado que es tan inútil como Dina. De repente regreso Otárola. Digo, porque la ha visitado en Palacio. Recuerda que en algún momento yo decía que este premier era un Otárola 2 disminuido. De repente regresa el 1. Pero lo que quiero decirte es que ni con Otárola 1, ni con Otárola 2, ni con Dina en el gobierno tenemos ninguna posibilidad de fe, de esperanza, de mejora. Este es un gabinete que lo único que hace es constatarnos el empeoramiento de la situación nacional en el país, el deterioro de la democracia, el estancamiento de la economía y en realidad, vamos a decir, poca fe en el futuro, ¿no? Muy bien, vamos al saludo también ahora nada menos que de Eduardo Cáceres, filósofo e investigador social, como dijimos. ¿Y usted qué esperanzas tiene de esta presentación del Premier? Y si asume que, como dice Rudecindo Vega, ya está todo arreglado y va a recibir la confianza. Bueno, expectativas comparto con Rudecindo, el cual tengo un gusto de reencontrar después de algún tiempo. Comparto con Rudecindo la ausencia de expectativas frente a este presidente del Consejo de Ministros y su gabinete por su origen, por su composición y por la forma como ha ido en estos días pues tejiendo estas alianzas de tinte mafioso, sinceramente, ¿no? En el sentido de tomas y dacas, esos 50 millones de soles para el Congreso, que no sabe muy bien para qué, bueno, se sospecha para qué puede ser, y estas conversaciones que lo que han hecho es negociar puestos por votos, ¿no? Ministerios por votos. Eso da cuenta de la... ¿Usted cree en eso de las cuotas de poder que aparentemente se están dando tras bambalinas? Sin duda, ¿no? Cuotas de poder, prebendas, ¿no? Negociaciones, o sea... De 6 ministros que han juramentado, 3 pertenecen a APP, Avanza País y Partido Morado. Así es, y seguramente los otros vienen recomendados por algún grupo de interés, ¿no es cierto?, específico. No necesariamente los partidos políticos son los canalizadores hoy de los principales intereses que se disputan en el país, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el origen, la composición, los mecanismos dan cuenta de un gabinete incoherente que lo que ha hecho es desordenar más la gestión pública en su propio proceso de constitución. Tenemos un presupuesto cada vez más desbalanceado, no sabemos bien qué otras cosas más se han negociado con gente como Acuña, por ejemplo, ¿no? O como Oscorima, ¿no? Y eso ciertamente se hace a costa del orden fiscal, se hace a costa del dinero de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna expectativa y comparto la idea de que este gabinete, lejos de solucionar la crisis, va a ser un factor de crisis en los meses que vienen, ¿no? Crisis que puede tener cualquier detonante, ¿no? Cuando daba la impresión que Dina y Otárola le habían logrado cierto, no digo estabilidad, pero por lo menos aguas quietas, viene el escándalo de Otárola, ¿no? Vinculado a un tema amoroso, digamos así. Y después viene el escándalo Dina vinculado a Rolex, ¿no?
Ciertamente es penoso que en el Perú esos sean los temas que llevan al cuestionamiento de las autoridades. No sé cómo termine finalmente lo de Dina Boluarte y sus joyas, etcétera, etcétera. Pero esto también pasó algo, salvando las distancias, algo de eso pasó también con Pedro Castillo, que de la noche a la mañana saca un golpe de Estado, ¿no? y termina su gobierno. Sí. Y aparentemente ahora ocurriría lo mismo con Dina a través de las joyas y otras cosas. Sí, son hechos, en el caso de Castillo, creo que el discurso que él dio esa mañana, que es un discurso absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que más bien precipitó su caída, tiene una explicación en una historia política previa. Es una reacción equivocada seguramente a toda una campaña que creo que todos objetivamente hemos visto. Lo que quiero decir es que había gente muy descontenta con Pedro Castillo y esa gente descontenta no lo saca, se saca él mismo. Y ahora con Dina, hay mucha gente, lo acaba de escuchar usted arrudeciendo, que no la quiere a Dina. Sí. Y Dina se está yendo casi por su cuenta. Claro, o sea, porque también hay gente que mueve determinados temas, ¿no? En función de determinadas negociaciones políticas, ¿no? No tenemos muy claro, pero detrás de todo este juego de los últimos meses, incluyendo lo de Otario Olivia Dina, hay pues quienes alientan, permiten, filtran información que apunta en un sentido o en otro. Yo creo que en ese sentido la política se ha vuelto muy oscura en el Perú, ¿no? Oscura y en un sentido tenebroso incluso, ¿no? En el sentido que es escenario de maniobras de tinte mafioso, ¿no? Ciertamente. ¿Cómo es que mientras todo está mal, porque es evidente que muchas cosas están mal, las calles están frías? Se lo planteo porque mañana hay una jornada de lucha, una jornada de protesta que están convocando a varios gremios sindicales y otros grupos también colectivos, digamos. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que hay un factor de temor, de miedo, en algunos casos legítimo por el tipo de represión que se vivió en el país, inédita durante décadas, entre diciembre del año 22 y enero del 23, y estos miedos más mediáticos que se generan en torno a que si sale Dina entran Tauro y cosas por el estilo, rebrotes de esto, de aquello, el incremento de la delincuencia que es resultado en primer lugar de la propia política del gobierno. Entonces, hay un tema de miedos, de temores, como digo, algunos legítimos, otros ciertamente manipulados, y hay un temor también de vacío de liderazgo, ¿no? En un país que se ha fragmentado demasiado en los últimos años como fruto de las políticas que hemos tenido desde el Estado, ¿no? ¿Qué expectativa tiene Rudecindo sobre la jornada de mañana? No, pero yo quisiera comentar algunas cosas de las que tú has dejado ahí en el tintero, ¿no? El primero es, ¿en qué terminará Dina con este tema de los Rolex? En la cárcel. Seguramente va a terminar en la cárcel. 5 años, 6, 10 años. O de repente 2, o de repente 1. No lo sabemos. Pero de que va a la cana, va a la cana. Y va a la cana por ladrona y por corrupta, ¿verdad? O sea, eso hay que plantearlo así. Y si no va a la cana por corrupta, va a ir a la cana por asesina, porque hay 70 asesinatos que esperan justicia. Y ella tiene ya en este momento una acusación constitucional en el Congreso, que el Congreso lo está guardando, ¿eh? Recuerda, Rodolfo, esa acusación constitucional viene del año pasado, cuando la destituyeron a la fiscal. Y el Congreso lo tiene ahí, guardada. No lo han tocado para nada. O sea, y seguramente en el momento que ellos quisieran, lo reactivan y ahí vamos a ver. Así, segundo tema, así como Pedro Castillo salió del golpe a la cana, seguramente ella pasará unos días fuera y terminará en la cana. Comparaciones entre Pedro Castillo. Yo creo que, mira, ambos han sido una defraudación nacional total. Con Castillo es una defraudación al mundo provinciano, al mundo rural, al mundo campesino, al mundo rondero, al mundo de los profesores que tenían una expectativa, una esperanza. Es una defraudación de ese corte, ¿no? Con Dina es una defraudación. Ella se para diciendo, soy la primera presidenta mujer del Perú. Bueno, pues ahora es una vergüenza para las mujeres en el Perú. O sea, y ahí también hay una tremenda defraudación. Castillo con un montón de acusaciones por corrupción y con un entorno bastante cuestionable por corrupto. Igual Dina, igualito Dina. Castillo preso por golpista. Dina seguramente va a ir presa por ostentosa, por el tema de los asesinatos. Y los dos, curiosamente los dos, han estado en la misma plancha, Rodolfo. Los dos han estado en la misma plancha de Perú Libre. Mira, si uno mira esa plancha de Perú Libre, Castillo en cana. Vladimir Cerrón, fugado. Dina en Palacio y con todos los cuestionamientos que tiene, ¿verdad?
los peruanos estamos para elegir a prácticamente delincuentes. Yo creo que no, pues esa oferta ya no nos cabe. Pero lo hacemos, pues. Pero míralo, además, pero mira la alternativa. La alternativa era Keiko, con acusaciones judiciales ¿de qué? De liderar una organización criminal, con toda una mancha ahí. Uno de los candidatos también fugado, ¿verdad? También fugado. Entonces, yo creo que a los peruanos nos corresponde hoy con urgencia una pedagogía democrática, una mayor información. No podemos seguir votando entre prontuariados, no podemos seguir votando por probados delincuentes. Son los que están en el partido. ¿Por qué? Algún día te lo decía, porque el sistema electoral lo permite, porque la normativa electoral lo permite. Recuerda que yo propongo una norma que te lo decía en una sola línea. No se permiten delincuentes como militantes de partidos políticos. Con eso te limpias medio partido políticos, te limpias grandes candidaturas y luego para los candidatos dice, para ser Cuando candidatos... dice delincuente se refiere a sentenciados, condenados. Sentenciados, o también podría ser, pero ya en este caso, mira, Rodolfo, yo diría, en defensa de la democracia, en defensa del bien común, yo creo que los peruanos deberíamos de poner, a ver, en el peso, sigue defendiendo tu presunción de la inocencia y el interés público. Tu presunción de la inocencia no lo tocamos, defiende tu libertad, pero el interés público prima. Y en el interés público lo que hay que decir es, ya una persona acusada por delitos de homicidio, de corrupción en la gestión pública, de violaciones, esos ya ni siquiera, y ya están en investigación o acusación fiscal, ya esos ni siquiera deberían de estar en el partidor, ¿no? O no debieran estar haciendo gestión pública. Claro, pero esa es una chamba, pero yo digo que esa chamba le corresponde al jurado. Incluso con la normativa actual, el jurado podría hacerlo. Lo que pasa es que el jurado también se hace de la vista gorda, voltea a ver a otro lado, ¿no? O sea, porque hay un mandato constitucional que es que todas las autoridades deberían de defender el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática. Ya, eso está obligado el jurado. El jurado, en mérito a su fiscalización, podría limpiar, pero no lo hacen, pues no lo hacen. Entonces, lo que más o menos le entiendo a Salas Arenas es que esa no es su prerrogativa. No, lo que yo creo que lo que está tratando de hacer es una interpretación y un funcionamiento tradicional, literal, de la forma como históricamente ha funcionado el Jurado Nacional de Elecciones. Que vayamos a decir, el Jurado Nacional de Elecciones es una experta lavandería, digo de lavarse las manos, ¿ya? Se lavan las manos por todo. Entonces, vamos a decir, cuando quieren dejan pasar a un tiburón como candidato. Y cuando no quieren, ni a un pejerrey no lo permiten ser candidato. O sea, ese es el tema. Y eso es lo que hay que cuestionar también a los organismos electorales, ¿no? Bueno, quería insistir, en el tema de la función pública, que no hayan dentro del sistema pues condenados por corruptos, etcétera, etcétera, eso debiera ser. Eso es lo que se desearía, ¿no es cierto? Pero ya Rudecindo sobre un extremo y dice, no, los investigados también no deberían pasar. Y sin embargo, tú defendías la otra vez a Alfredo Ferrero, sí, que está investigado por corrupción y que te parece a ti muy bien que sea embajador del Perú en los Estados Unidos. Sí, recuerda que lo que yo decía... Eso a mí me parece imperdonable. Pero recuerda lo que yo te decía. Lo que yo te decía, hay un doble filtro. Sí. Hay un doble filtro. ¿Qué me interesa el filtro de Estados Unidos? A mí me interesa el filtro del Perú. No. A ver, tú tienes que pasar por el filtro del Perú. Sí. Y ir al filtro norteamericano o ir al filtro del país que te recibe. Yeah. Y entonces, si has pasado por esos dos filtros, ¿por qué no? O sea, lo que yo quiero decirte es que, bueno, y en ese caso es hasta designación, pero lo que estamos hablando es de cargos electos. Y yo siento que no podemos, a ver, los peruanos no podemos elegir con gente prontuariada. No debemos de elegir únicamente a gente que en realidad tiene expediente penal más que currículum profesional. Muy bien, brevemente entonces, en el partidor, doctor Cáceres, no debieran haber ni condenados e incluso ni investigados en el partidor electoral. Yo creo que eso hay que discutirlo con cuidado, porque el tema de los investigados se presta también a investigados por razones políticas, ¿no? No es el caso hoy, pero en otras épocas hemos tenido
parlamentarios muy activos en la lucha social, que han estado en movilizaciones, que han tomado locales, etcétera, y que eran fácilmente incluso detenidos, que hoy día serían pues empapelados, no se sabe cómo, ¿no? Y entonces creo que eso hay que discutirlo con cuidado, ¿no? Nosotros desde una óptica de derechos humanos siempre hemos dicho que las penas, una vez cumplidas las penas, ¿no? Incluso para gente condenada, ya no genera pues una exclusión. Yo lo que quiero llamar la atención es que, estando de acuerdo que hay un tema de reglas que hay que revisar con cuidado, creo que el problema político fundamental a encarar es la cultura política que permite que estas personas prosperen en los procesos electorales. Porque lo deseable, lo que uno esperaría de cualquier sociedad decente, mínimamente democrática, es que el ciudadano o ciudadana común y corriente apenas se enterase que hubiese por ahí un violador, un ladrón, un asesino, candidato, simplemente lo borra de su lista mental, ¿no es cierto? Yo creo que hay un problema fundamental, ¿no? Lo que pasa es que el ladrón, el delincuente, pues se disfraza de oveja, ¿no? Bueno, pero hay formas hoy día con los medios de comunicación, con toda... fácilmente pueden ser desvestidos de su piel de oveja, ¿no? Todos los que pretendan hacerlo. Y lo normal sería entonces que haya una ciudadanía que rechace de plano, de inmediato, esas posibilidades, ¿no? Claro, una ciudadanía más enterada, más informada, más educada. Más informada y que recupere pues las dimensiones de lo que es propio de un debate político, ¿no? Que es un debate en torno a propuestas y liderazgos. Vamos un ratito a la pausa y regresamos para seguir conversando con Rudecindo Vega y Eduardo Cáceres. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Rudecindo Vega y Eduardo Cáceres. Rudecindo, brevemente, esta jornada de lucha de mañana, ¿qué información maneja usted? Mira, yo creo que va a ser una jornada importante, no tan masiva como las que uno quisiera, como las que uno estaría acostumbrado que pongan en cuestionamiento, no solamente al gobierno, sino al régimen. Creo que para llegar a eso todavía falta mucho, se necesita un trabajo mayor todavía, pero sí creo que va a ser importante en el sentido de que va a hacer llegar una vez más, va a hacer llegar la voz de hartazgo, de protesta, de asco que se tiene respecto del gobierno y de la clase política mafiosa que hoy está en el Congreso. Muy bien. El otro tema. Lo siento cuando leo su artículo, por lo menos el último, y ahora también cuando habla, como que hay cierta obsesión respecto de Dina Boluarte. Y yo digo, no sé qué pensará el doctor Cáceres, Dina Boluarte ojalá fuera el único problema, porque la vacamos y se acabaron los problemas del país. Pero creo que el asunto va más allá. ¿Qué diría usted? No hay ninguna obsesión con Dina Boluarte, ¿no? O sea, lo que pasa es que ella es, vamos a decir, la llave o el candado de un régimen mafioso que hoy nos gobierna. Entonces, si el candado fuera otro, criticaríamos al otro. ¿Y por qué digo que ella es el candado?
porque si ella renunciara, tendríamos adelanto de elecciones, y ella no va a renunciar. Entonces, ¿de qué otra manera podría salir ella? Siendo vacada. Pero Y el si la Congreso, vacan, el Congreso tiene que disolverse. Y el Congreso tendría que disolverse. Entonces, por eso es que ella es el candado. O sea, la seguridad de continuidad que tiene el Congreso es Dina Boluarte. Por eso es que el Congreso, o sea, no la va a sacar. Y yo suelo decir, incluso creo que nosotros no enfocamos bien el cuestionamiento. El cuestionamiento no es Dina. Dina es una inútil dentro de este escenario. El Congreso no es inútil, no sé si la palabra valga o te llamen la atención, es un grupo de pendejos que están en el gobierno, pero lo que yo sí te diría es, ¿y quiénes están fuera? O sea, ¿quiénes son los que mandan fuera? Keiko Fujimori y Alberto Fujimori en Fuerza Popular y han dicho que la van a respaldar a Dina y la van a dar el voto de investidura y se han negado al tema de la vacancia. APP con César Acuña, que se termina beneficiando con un conjunto de obras y proyectos en APP, Renovación Popular de López Aliaga, que se acaba de beneficiar con una garantía de más de 1.400 millones de soles, cosa que no existía en los últimos 30 años y que rompe el equilibrio fiscal que señalaba Eduardo. Está Avanza País, que es un furgón de cola del fujimorismo, ¿verdad? Vamos a decir, ahí no hay independencia, son una bancada independiente, pero no tienen independencia de criterio ni de lineamiento. Está Podemos Perú, de Luna Gálvez, que en realidad él sigue haciendo negocios en el Congreso y por lo tanto seguirá viéndolo al Congreso como un mercado para seguir con sus negocios turbios. Luego está Somos Perú en realidad también negocia cuotas de Pero poder. en su artículo usted Entonces, le dice a todos ellos, vamos, anímense, vamos a vacar a Dina Boluarte. Si tú leías eso, el artículo primero decía, Dina ni con Rolex da la hora, ¿verdad? Y ahí yo cuestionaba todo. Este último, cuando sale todo el tema ya del allanamiento, yo ahí digo, ya pues, ya, si ya ustedes no hacen caso cuando uno plantea, propone cosas, ya ahora, por favor. Sí, ya se va al extremo, por favor, censúrenla y váquenla. Ya, pues, porque ya es tan asqueroso la situación, ya hasta ustedes hagan eso. Pero ahí también insisto, como sé que no me van a hacer caso, yo insisto que los gremios empresariales, sociales, sindicales, las organizaciones de la sociedad civil, debemos de tener una mejor acción respecto de este tema. También insisto en que la comunidad internacional debería de tener un rol que nos apoye y que la ciudadanía deberíamos de ser más protagónicos. Entonces, ¿no? ¿Qué dice Eduardo Cáceres? ¿Es, digamos, la señora la responsable o solamente, digamos, una pieza del ajedrez? No, la señora es simplemente una pieza del ajedrez. Creo que ni siquiera es la reina del tablero, que es la pieza principal en el ajedrez, ¿no? Está ahí puesta por razones de coyuntura, ¿no? Porque era la forma de eludir un adelanto electoral y a lo vez garantizar, ¿no? la salida de Castillo. Y logró ese puesto porque se comprometió a implementar determinadas medidas. Pero ciertamente lo que hay que preguntarse es quién está detrás. Y yo creo que ni siquiera son principalmente las bancadas que están en el Congreso, porque cada una de ellas qué representa hoy. O sea, si fuese simplemente por Dina y el Congreso, dos instituciones, dos instancias, Presidencia y Congreso, que hoy día tienen el 90% de esa aprobación de la ciudadanía, eso se hubiese caído a las semanas, ¿no es cierto? Se mantiene ahí, ¿por qué? Porque hay poderes fácticos que son el sustento estratégico de este proyecto, que son los que durante año y medio conspiraron abiertamente contra Castillo, aprovecharon ciertamente todos los... Y Castillo los ayudó. Los ayudó con sus errores, con sus negociados, con todo lo que ya se ha mencionado, ¿no es cierto? Pero que hay un núcleo ahí que conspiró abiertamente. Hablemos de ese núcleo, de esos poderes fácticos. Sí, ¿Quiénes son? Y en primer lugar, un sector importante, no creo que todos, pero un sector importante de los grandes empresarios. ¿No? Yo creo que ellos claramente han estado empeñados en un proyecto que además no viene solamente de Castillo, viene desde que se estalla esta crisis a fines del año 17, cuando se dan cuenta que lo que hubiese sido deseable, que era la alianza entre Keiko, mayoría congresal, y PPK, presidente, ambos en teoría de acuerdo en un programa neoliberal, eso no va más.
se dan cuenta que acá se requiere reestructurar el poder de manera mucho más profunda. ¿A qué grandes empresarios se refiere? Lo que está representado en la mayoría de CONFIEP, ciertamente, ¿no? Los agroexportadores, por ejemplo, creo que en su mayoría muy claramente apuestan por una salida de este estilo, ¿no es cierto? Los grandes empresarios de mineros y hidrocarburos creo que también están básicamente en una opción de este estilo. Y habría que ver en los otros gremios, ¿no? Yo creo que ha habido más bien movidas interesantes, muy positivas, y no es porque está acá rudeciendo, de diálogo con algún sector empresarial vinculado a la construcción, por ejemplo, en el cual la Federación Nacional de Construcción Civil ha cumplido un rol muy importante que me parece positivo, pero creo que en general, si uno ve las declaraciones de cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, ¿no? Y de algunos otros gremios, se da cuenta que han estado en una lógica de... Incluso el sector de la construcción empresarial se han partido. Me parece que hay 2 gremios ahora. No, yo no conozco el detalle de eso, ¿no? En todo caso, Rudecindo nos puede contar esto, pero lo que yo he visto en un sector es positivo, ¿no es cierto? Pero creo que en la mayoría estamos en una lógica de esto que nuestro recordado investigador Paco Durán, fallecido hace poco, llamaba el poder capturado. O sea, hay un proceso de captura del Estado que no lo quieren soltar, ¿no es cierto? Eso es un Ese sector empresarial de la construcción que es positivo, dice usted, yo también lo veo porque me da la impresión que sí les duele el país. Y además coordinan con sus trabajadores, se ponen de acuerdo con sus trabajadores. Esa es una buena lección. Es una cosa de empresario moderno, simplemente, ¿no? Si estos señores insisten en querer entrar a la OECD, ¿no es cierto? Ese debería ser el comportamiento estándar de cualquier empresario. Lamentablemente no es así en el Perú. Pero para terminar con 2 ideas más, pero no solo es... Hay un sector empresarial particularmente agresivo en esto, que es el sector empresarial mediático, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido el papel del Grupo Comercio hasta ahora ha sido nefasto en esta crisis, ¿no? En el sentido que ellos han alentado, y tienen varios medios, pues no, tienen medios más populares, medios más elitistas, medios con un lenguaje más descarado, medios que se las dan, ¿no? Pero en general creo que han jugado un rol en esta crisis y lo vemos claramente en lo que llevamos de estos años, ¿no? Y en tercer lugar el poder militar, ¿no? Del cual se habla poco, ¿no? Pero no es casual la foto del otro día de Dina Boluarte con los altos oficiales ahí, ¿no? Mariano González decía que, bueno, los convocaron y ellos, pues, como, digamos, es la presidenta, la jefa suprema de la Fuerza Armada, es que fueron. Pero no necesariamente ellos están respaldándola. Aun cuando el ministro de Defensa, decía Mariano González, cometió el grave error de decir, pues, una falacia. Ya, no fue un grave error, fue lo que realmente piensan ellos. Ese fue un acto político de respaldo del mando de la Fuerza Armada a la presidencia que los apaña, los encubre, y quién sabe qué, aparte del tema de la impunidad por los temas de las muertes, qué otras cosas pueden estar circulando por lo bajo, ¿no? Y yo recuerdo claramente que cuando hubo la crisis Merino, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre del año 2020... Ellos se pusieron al margen. El comando dijo, ese no es nuestro problema, nosotros somos Fuerza Armada, no somos deliberantes, ¿no? Entonces, que se pueden tomar acciones... Con Vizcarra sí aparecieron. Con Vizcarra aparecía, en fin, se mueven de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circunstancias, pero no es que la convocaron y hay, caballero, tenemos que ir. ¿Qué podría decirnos usted? ¿Coincide con lo que dice Eduardo Cáceres, usted, Rudecindo, sobre los poderes fácticos y los responsables reales de lo que está pasando en el país? Sí, claro, más aún, o sea, como yo te digo, hoy los que están gobernando en el Perú son los que están fuera del espacio oficial, ¿verdad? O sea, son los que lideran las bancadas en el Congreso y ellos son los que tienen copado Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público. Ellos son los que ponen a la presidenta y al gabinete de ministros. Ellos son los que acaban de inutilizar a la Junta Nacional de Justicia y de esa manera capturar en los siguientes meses la mayor cantidad del Poder Judicial y de todo el sistema electoral, vamos a decir. O sea, ese es el poder fáctico grande que existe. En el tema empresarial... sí, mira, el empresario nacional, y Eduardo quizás lo ha estudiado mucho más que yo y lo conoce más que yo, en el Perú lo que hemos tenido es mercantilistas metidos de empresario, ¿verdad? Entonces el mercantilista, ¿qué es lo que hace? Pone su interés particular por delante y no le importa un pepino el interés nacional. O sea, no tenemos empresarios con visión nacional y los pocos que existen, lamentablemente, todavía no son los que lideran el proceso de cambio y desarrollo en el país. Entonces estos empresarios mercantilistas, cuando llega una banda al gobierno, ¿qué es lo que hacen?
Se alían con la banda, negocian con la banda. Eso es lo que ocurre. Y en el tema del sector construcción, felizmente hay hace 20 años un proceso maravilloso, lindo, de acuerdo, de negociación, y en donde cada uno sigue pensando políticamente de manera independiente, pero se han puesto de acuerdo en una agenda básica que beneficia, ¿no? Y de esos hay empresarios. Hay un grupo de empresarios que se llaman Empresarios por la Integridad, que lo lidera Oscar Caipo. Hay otro grupo que se llama Capitalismo Consciente, que es un grupo de empresarios más jóvenes pensando con una visión nacional. Hay otro grupo interesante que se llama de empresarios Es Hoy, una alianza empresarial Es Hoy, que también tienen esta visión de defensa de la democracia, de reactivación económica, interés nacional de por medio. Hay corrientes empresariales importantes que tienen una visión de país, y yo creo que con ellos son los que hay que tratar de levantarlos, de fortalecerlos. Y desde el mundo sindical, mira, la experiencia de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil es una experiencia que en la lucha entendió que sin perder sus banderas políticas, sin perder sus banderas de vanguardia, puede negociar, puede acordar, puede concertar en beneficios de los trabajadores y en beneficios del país, porque hay una agenda en común. Y en ese proceso también está la CGTP. Mira, de la CGTP quizás mucho a veces levantamos el tema de la protesta y de la confrontación, pero la CGTP tiene una maravillosa experiencia con la Sociedad Nacional de Industrias hace 9 años. Ellos firmaron un acuerdo de concertación que incluso llegaron a crear una asociación que se llama Asociación para el Trabajo. La mayor cantidad de reformas acordadas ya no salen por el Consejo Nacional de Trabajo, que no funciona, ¿verdad? O sea, como eso no funciona, decidieron hacerlo de manera privada. Y eso funciona. Entonces está la experiencia de la Federación de hace 20 años, está la experiencia de la Asociación por el Trabajo de hace 9 años, pero también está la experiencia ahora de los agroexportadores de aproximadamente 4 años, que se viene fortaleciendo un proceso interesante. Pero hay otro sector empresarial que se está portando mal con el país. Pero mira, los mercantilistas, como te digo, no se hacen asco si negocian con un presidente oficial, formal, democrático, o si negocian con un tirano, dictador, delincuente. No se hacen asco, negocian nomás mirando sus intereses propios y no los intereses del país. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos con la última parte de esta conversación con Rudecindo Vega y Eduardo Cáceres. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Rudecindo Vega y también con Eduardo Cáceres. Eduardo, ¿el pensamiento, la acción del mariateguismo sigue vigente en estos tiempos de crisis, de turbiedad terrible en el país? Bueno, yo creo que sí, como el pensamiento de la Torre también, ojalá hubiese en el Perú partidos, movimientos que de manera mucho más coherente reivindiquen los grandes hitos. Se lo pregunto porque da la impresión que los pensamientos, las ideologías se fueron de vaca y ahora lo que predominan son los intereses de grupo y económicos. No, efectivamente lo que predominan hoy son intereses mezquinos, ni siquiera son intereses de clase, para usar el lenguaje anterior, ¿no es cierto? Sino intereses de grupo, de banda, individuales, ¿no es cierto? Y se ha perdido estos horizontes ideológicos más amplios
que yo creo que siguen siendo grandes referentes. Seguramente muchas de las afirmaciones concretas, específicas en Mariátegui, en Haya, en Víctor Andrés Belaúnde pueden haber envejecido, pero la forma de encarar el país, ¿no?, de juzgar sus problemas, sus contradicciones, de identificar a sus actores sociales y de proponer caminos hacia el futuro, yo creo que siguen siendo en lo fundamental vigentes. Ojalá tuviesen mayor curso en nuestro país. ¿Cómo eso no se refleja en las calles? Mañana hay una jornada. Bueno, yo creo que ahí justamente, hablando de la jornada, ¿no? Yo creo que la jornada de mañana, que yo la vincularía con lo que hubo hace algunos días, esta movilización por el agua en Lima, que fue muy masiva y muy popular. Pero poco difundida. Poco difundida, ¿no? Lamentablemente es así, porque estaba copada la escena por esta pornopolítica de las últimas semanas. Yo creo que lo que revelan esto es que se está comenzando a revertir una fisura que ha sido importante en los últimos años, probablemente, ¿no? Y es la distancia entre la agenda democrática y las agendas sociales, ¿no? Entonces, mientras hay una agenda democrática cuya importancia se intensifica por estas agresiones que se están viviendo, pero que lamentablemente no es percibida por la sociedad en su conjunto como importante, y no por decisión o voluntad, sino porque el sistema democrático no los ha incluido nunca, ¿no es cierto? Como me decía alguien el otro día, y Junta de Justicia, sí, yo nunca he tenido justicia. ¿Qué me garantiza que estos sí y los otros no, ¿no es cierto? Entonces, esa fisura entre la agenda democrática, que incluye el tema de la justicia, por ejemplo, y las agendas sociales comienza a revertirse. Es un poco lo que pasó, dicho sea de paso, a fines de la década de los 90 con la caída de Fujimori, ¿no? Que no fue simplemente contra la dictadura como un ente político, ¿no?, sino fue contra un modelo que tenía componentes que afectaban muy directamente a la población. Esa fisura se comienza a revertir cuando la gente se da cuenta que esta dictadura o este gobierno autoritario le quiere privatizar el agua. Cuando lo del Tribunal Constitucional, recuerdo cómo salen los chicos de las universidades. Claro, por ejemplo, ahí hay una movilización porque se siente mucho más cercano en ese sector, probablemente, ¿no es cierto? Lo cual es muy importante, dicho sea de paso. No digo que no haya una movilización democrática, pero ha habido una distancia entre la agenda democrática y las agendas sociales. La marcha del agua y lo que pueda suceder mañana, que yo creo que va a ser de mediana intensidad, digamos así, revela que comienzan a romperse esas barreras, ¿no es cierto? Y entonces los pensionistas, que van a salir, una movilización importante mañana, por ejemplo, sienten que con regímenes como su situación va a ir empeorando cada vez más y no van a tener cómo apelar, porque los pensionistas en más de una ocasión han logrado algunos fallos interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad tienen de lograr eso con una justicia en estas manos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo importante de esta coyuntura es que se puede reabrir un ciclo de mayor articulación entre la agenda más política, democrática, ¿no?, y las agendas sociales. Y ese es el terreno para que las grandes propuestas sobre el país, alentadas, pero sin repetir, por nuestros grandes hitos históricos, reaparezcan en la escena nacional. Muy bien, vamos con reflexiones finales. Rudecindo. Mira, me encantaría referirme al tema de lo que tú señalabas, preguntando a Eduardo respecto de la vigencia de Mariátegui, y reflexionarlo de la siguiente manera. Mariátegui, con Haya de la Torre y muchos otros intelectuales, representan la generación del centenario. Llamada generación del centenario por ser a los 100 años de la independencia del Perú. Esa generación del centenario que produjo ideológicamente esta propuesta doctrinaria de carácter latinoamericano, como fue la ideología aprista, y el pensamiento socialista de Mariátegui, que no solamente se focalizó en el Perú, o sea, nacen de esta generación del centenario. Pero esta generación del centenario nace polemizando con la generación del 900, de 20 años antes, en donde estaban José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, Ventura García Calderón, y los dos García Calderón, ¿verdad? Pero si tú juntas en esos 20 años, ¿qué es lo que se formó en el Perú? El pensamiento conservador y de derecha, el pensamiento socialdemócrata, vamos a decir, y el pensamiento socialista de izquierda. Son los tres. Y el debate fue de esa característica. Han pasado 100 años más, ¿ya? Estamos en el bicentenario. ¿Qué discutimos? Discutimos el país, los problemas nacionales. El que se dice derecha le llama caviar, comunista, terrorista, terruco, ¿verdad? El de izquierda le llama facho. Entonces, tú
todos son insultos. O sea, no hay propuesta, no hay debate. Entonces, y lamentablemente, vamos a decir, la banalización de la política nos ha llevado a una banalización de la democracia, a una banalización del gobierno, a una banalización de la vida nacional, y eso es lo que estamos pidiendo. Yo ahí termino cerrando lo siguiente. Si hace 200 años nos independizamos de España y de ser colonia, hace 100 años producimos el pensamiento político para el país y para Latinoamérica, hoy deberíamos de independizarnos de esta banalización y de los delincuentes que nos gobiernan. Muy bien. Reflexión final. Bueno, Eduardo. totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rudecindo. Yo creo que en esta lucha, que es muy importante por defender la democracia, no tenemos que perder de vista, en primer lugar, la dimensión social y popular de la crisis, y buscar articular ahí y romper estos pactos que lamentablemente existen en algunos sectores entre liderazgos corruptos y clientelares y sectores de la población que son articulados por ellos. Y por otro lado, no tenemos que perder de vista la necesidad de que el Perú recupere su lugar como un centro de irradiación de propuestas y de ideas, ¿no? Lo fue en el momento de la transición de la colonia a la república, menos lo fue quizás a lo largo del siglo XIX, y lo fue con mucha claridad a inicios del siglo XX. Esas propuestas que aparecieron en el Perú tuvieron repercusión continental, basta ver la revista Mauta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no en vano, nombró a su partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no es cierto? Un proyecto ambicioso. Después ha habido intentos. Yo creo que Vargas Llosa intentó en los 80 darle mayor cohesión a un pensamiento liberal, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Con el cual se polemiza, pero que después se desdibujó porque su base social viró hacia el fujimorismo, ¿no? Así es. Creo que hoy día hay que recuperar eso. Creo que espacios como espacios de debate como este, pueden y deben ayudar, ¿no?, a que se recupere esa dimensión programática, ideológica, que es indispensable para dar una salida más de fondo a esta crisis. Listo. Chicos, han sido muy amables. Muchas gracias. Gracias por lo de Cáceres, chicos. y también a Rudecindo Vega. Nos vamos de inmediato a la pausa y luego regresamos con el exministro de Educación y del Wexler.